tal, hermanos? Hoy es 7 de noviembre del 2021, domingo 32 ordinario. Y nosotros leemos en la misa el texto de San Marcos, capítulo 12, versos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No estamos ante ninguna parábola. Hoy no nos cuenta parábolas el Señor. No hay ningún género literario parábola. Más bien, tendríamos que hablar sobre género literario anécdotas. Nos presenta 2 anécdotas. Jesús está enseñando a sus discípulos y en esta enseñanza dice: cuidado con los escribas. Cuidado. En griego no existe la palabra cuidado, aguas, ¿verdad? Pero sí existe el imperativo del verbo blepo, es decir, blepete, que significa miren, dense cuenta, observen, ¿sí? Del verbo ver. Esta palabra nos advierte, y es lo que el tema primero, porque hay 2 temas. El primer tema es la advertencia sobre los escribas, y el segundo tema es la viuda y sus 2 moneditas. Y respecto al primer tema, Jesús advierte sobre los escribas. Ya habíamos dicho que los escribas son el grupo intelectual, ¿verdad? Son un grupo intelectual de estudiantes, de lectores de la Biblia, de la Torá, no de la Biblia, en general de la Torá. Y ellos se dedican a leer, a interpretar y también a proclamar la palabra. Pero tienen sus defectos, ¿verdad? Como todos los humanos. Pero el peor defecto es que se echan encima de los bienes de las viudas. Había viudas que eran ricas porque sus esposos les habían dejado dinero, y habían viudas que eran muy pobres porque se habían quedado sin nada, y al quedarse sin nada, ni siquiera un esposo y algunas ni hijos, eran destinadas a pedir limosna. Solamente de eso podían vivir. Y entonces el tema viuda va a ser lo que va a unir al tema siguiente. Entonces los escribas se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos, así aparentando, pero son unos hipócritas. Y dice Jesús que recibirán un castigo muy severo, porque conociendo la palabra hacen lo contrario. Entonces tenemos que conocer la palabra y vivir de acuerdo con la palabra. Y al hablar de que se echan sobre los bienes de las viudas, entonces también por eso toma San Marcos, el tema de la viuda. Que Jesús en cierto momento estaba viendo las alcancías y entra una pobre viuda y echa 2 moneditas de muy poco valor,
mientras que los otros ponían ahí lo que les sobraba. Con esto nos está recordando que el Señor conoce nuestro interior, conoce nuestro interior. Entonces, por eso vale la pena el que nosotros podamos, al escuchar todos estos temas, hacer un cambio, una conversión en nuestra vida, una lucha por una conversión en nuestra vida. Esto es lo que nos invita hoy el Señor. Y por otro lado, a poder ser como la viuda, a darlo todo por el Señor. Con Él no le reservemos nada. Vamos poco a poco avanzando hasta entregar todo al Señor. Mis hermanos, hoy el Señor nos invita pues a esto, a que la palabra se haga vida y que poco a poco nos vayamos metiendo a Él de tal manera que podamos entregarle como la viuda todo, las dos moneditas. Bendiciones para todos mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, vamos a seguirnos cuidando y por favor háganle clic ahí abajito. Bendiciones para todos.